Un año más. De infinitas posibilidades. Seguridad. Confianza. Belleza. Abundancia. Bienestar. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Virus, desesperación, muerte. Tu espíritu ya es pleno. Fe, bondad, luz, Renacer. amor, Despertar. Armonía, sabiduría, Sí, hecho está, humildad, hecho perfección, está, paciencia, hecho está. comprensión. 2022. Bienvenido. El libro de la vida verdadera. Conduce América González. Comenzamos. Muy buenos días. Como siempre, nos es muy importante poder comunicarnos por medio de Om Radio con otros países y con todos los que están en esta nación escuchándonos, para seguir entregándoles las enseñanzas contenidas en el Tercer Testamento, ya que este es un patrimonio para toda la humanidad y en el cual Dios en espíritu, como verbo divino, nos vino a dejar para mejorar la vida en este plano tierra. Y en estas cátedras que nos dejó desde 1866 y en las cuales nos dice que debemos espiritualizarnos y nos da a conocer qué es ser espiritualista. Para ello escucharemos un audio que grabó el hermano Francisco, que está con nosotros desde hace algún tiempo. Su tema es ¿qué es ser espiritualista? Pero antes vamos a hacer una oración de espíritu a espíritu, o sea, en silencio. Solo unos segundos por el tiempo, mis hermanos. Ahora sí vamos a escuchar el tema que nos va a leer Paco, para lo cual les pido escuchar y analizar bien. Parábola. Encontrábase un mancebo dentro de una barquilla, en un mar embravecido. Mas a pesar de la fuerza de las olas, la barquilla permanecía serena. Aquel mancebo encontró en la medianía de ese mar a 12 humildes hombres que parecían cual náufragos. Los llevó a su barquilla y les dijo: Yo os conduciré hacia el puerto y os daré lo que hace falta. Aquellos hombres se pusieron de hinojos ante su Salvador y le dieron gracias, mas en su espíritu se sintieron indignos de estar con él. Al contemplarles, así el mancebo les dijo: Vengo a salvar a los pecadores. He venido a buscar a los pobres para enriquecerlos con mi gracia. Busco a los enfermos para darles salud. Al escuchar estas palabras, aquellos náufragos reconocieron quién era aquel mancebo que les había salvado de perecer en las olas embravecidas del mar. Entonces le dijeron: Señor, la luz de un nuevo día es con nosotros y con todos los menesterosos. Aquel joven les dijo: Voy a enseñaros a cruzar este mar embravecido. Entonces quedaron maravillados aquellos 12 que habían sido salvados, cuando contemplaron que al paso de aquella barquilla las olas embravecidas
se tornaban en mansas y obedientes ante la voz de su Salvador. Aquellos náufragos que habían desconocido un mandato, una ley, y que se habían convertido en los pecadores y en los menesterosos, penetraron en arrepentimiento y le dijeron: Señor, dadnos nuevamente vuestra enseñanza. Entonces el Señor les mostró un libro abierto en el que estaba escrita una enseñanza perfecta, y les dijo: Voy a confiaros esta barquilla para que salvéis a los náufragos. Ellos recibieron con regocijo aquel mandato y prometieron ser obedientes para cumplir con esa misión. Al paso de aquella barquilla, los que perecían en aquel mar eran salvados, y aquellos varones se maravillaban, convencidos del poder que aquel Señor les había confiado. De cierto os dice el Maestro: os he llamado en este tercer tiempo, cuando el mundo alimenta su tercera altura de perversidad, para salvaros en esta barquilla con esta doctrina que os he confiado, para que vosotros la mostréis a la humanidad. Después de este tiempo de enseñanzas, quedaréis facultados para desempeñar vuestra misión en el mundo. Iréis acompañados de vuestros ángeles guardianes y llevaréis la fe y la rectitud como normas. Seréis inflexibles, combatiendo la ignorancia, mas también usaréis la caridad y la paciencia en vuestra delicada tarea de enseñar y de corregir. Cambiar los defectos por cualidad será la noble aspiración de los espiritualistas venideros, aquellos que sobre las ruinas de la vida humana levanten un reino superior. Desde ahora os digo que no sois más que nadie, que la creencia que habéis alimentado de que sois un pueblo de seres privilegiados es un error, porque el Creador en su amor perfecto por todas sus criaturas a ninguna distingue. Os digo esto porque mañana tendréis que enseñar a vuestros hermanos la doctrina que os traigo en este tiempo, y no quiero que aparezcáis ante los postreros como seres superiores, ni que los méritos os hicieron dignos de ser los únicos en escuchar mi palabra. Seréis hermanos comprensivos, humildes, sencillos, nobles y caritativos. Seréis fuertes, pero no arrogantes, para que no humilléis a los débiles. Si poseéis grandes conocimientos sobre mi doctrina, jamás haréis alarde de vuestro saber, para que vuestros hermanos no se sientan empequeñecidos junto a vosotros. Llevaréis presente que todo cuanto acumulasteis en vuestro corazón no os fue dado para que lo atesoraréis, sino para que hicieseis conocer mi verdad a vuestros hermanos, una porción de los cuales está asignada para mí, para cada labriego. ¿Para qué repetiros a cada paso que todo cuanto de bueno hagáis será provecho de vuestro espíritu? ¿Cómo se empeñan los hombres en complicar lo que es simple? Quisiera encontrar en lo divino la composición y las sustancias que son propias de la naturaleza material. Su asombro será grande, y cuando comprueben que lo espiritual, lo divino, sin sustancia y sin forma, es el todo, es el principio y el fin, es la verdad, es lo eterno. Vivid con pureza, con humildad, sencillamente. Cumplid con todo lo que sea justo dentro de lo humano, así como con todo lo que se refiere a vuestro espíritu. Apartad de vuestra vida lo superfluo, lo artificioso, lo nocivo, y recreaos en cambio con todo lo bueno que se encuentra en nuestra existencia. Espiritualista no es el que penetra en estos recintos donde os doy mi palabra.
Espiritualista es aquel que ora espiritualmente y se eleva desde cualquier sitio. Espiritualista es aquel que lucha por el perfeccionamiento de su espíritu y también aquel que vive para mitigar el dolor ajeno. Comprended que el espiritualista puede encontrarse en todas partes. Será conocido más por sus actos que por su palabra. Por eso siempre os digo, sed ejemplo de amor, de humildad y caridad. Mirad que no todo el que se dice espiritualista lo es. A vosotros os digo, quiero que todos vuestros actos sean un destello de la verdad, porque la doctrina que he venido a entregaros es como el agua cristalina. De mi obra nada os presentéis confuso ante los hombres, porque todo tiene una explicación clara y una razón de ser. Todo lo que entreguéis deberá ser sin temor al mundo. De esta manera, todos los que hayan engañado a sus hermanos con sus manifestaciones ilícitas reconocerán su error y sólo quedarán a mi servicio los que con buena intención y buena preparación estén dispuestos a entregar a la humanidad mi verdad, mi caridad y mi paz. En verdad os digo que la mala hierba que crezca en los corazones será apartada de los campos fértiles. Sólo así conocerá la humanidad la verdadera obra del Espíritu Santo. Encontraréis diseminados en el orbe a todos mis discípulos, porque todo aquel que sea espiritual en su manera de vivir y rendirme culto es espiritualista. La unificación de las religiones será cuando el espíritu de la humanidad se eleve por encima de materialismos, tradiciones, prejuicios y fanatismos. Entonces se habrá unido los hombres espiritualmente en un solo culto. El bien por amor a Dios y al prójimo. Cuando así sea, penetrará la humanidad en un periodo de perfeccionamiento. Por eso os pido que mostréis mi obra a través de actos buenos y puros. No os preocupe no llegar a contemplar la realización de todo esto. Pero si lograréis la satisfacción de haber contribuido con vuestra siembra al establecimiento del reino de paz, siembra que fructificará en el corazón de las generaciones del mañana. El espiritualista, por convencimiento, debe eliminar de sí mismo todo lo que juzgue que le origina atraso. Porque mi palabra no será impuesta por el temor, ella convertirá y persuadirá haciendo sentir su verdad y su amor. Como la doctrina de Cristo en el segundo tiempo tampoco fue impuesta. Los hombres serán testigos de lo que hará fuerte a la humanidad en tiempos venideros, será esta palabra. El espiritualista de mañana será reconocido, no como el místico, ni como el religioso que se aparta del mundo y de los hombres para poder orar, sino como aquel que sabe luchar contra las tentaciones y que aun en medio del torbellino sabe distinguir el camino de la verdad. El espiritualista del mañana sabrá enfrentarse a un mundo preparado. Su palabra de profeta y de vidente anunciará lo que ha de ser. Él sabrá salvar al que está propenso a caer en el abismo. Yo os digo que os mostréis tal cual sois, para que no caigáis en la hipocresía. Sed sinceros, considerando que os falta mucho para alcanzar la perfección de vuestro espíritu. Los discípulos de esta obra prodigarán el alimento espiritual, corregirán los conceptos erróneos que la humanidad ha llevado hasta ahora, darán la buena del tiempo que viví, anunciarán la evolución de ideas y de vida que en este tiempo traerá al servicio de la humanidad, sin distinguir clases, sectas, religiones o razas, serán sensibles a toda necesidad espiritual o física.
Serán estos discípulos como el faro que ilumina la barquilla del náufrago, la estrella que salve a quien camina a tientas en la noche. No construirán templos de piedra, ni levantarán altares para publicar sus obras. Construirán un gran templo espiritual cuyas piedras serán los corazones de la humanidad, uniéndose uno a uno por la fuerza del amor. Desde ahí podéis reconocer que la ley o fuerza que todo lo rige es Dios, cuya potencia y sabiduría se manifiesta en la naturaleza, que es un reflejo de su perfección. Cuando esta humanidad reconozca y valorice la grandeza de su Padre, cuando comprenda que no es preciso crear su imagen para adorarle, y sepa encontrarlo hasta en los seres aparentemente insignificantes de la creación, entonces irá por buen camino y estará en vía de contemplar la sabiduría y el poder de Dios que abarca todo lo creado. Así, quienes van recibiendo mi enseñanza se van espiritualizando, porque ya su entendimiento se abrió a horizontes más extensos. Queda destruida ante sus ojos la muralla que les apasionaba, para contemplar un mundo donde podrá analizar y comprender enseñanza por enseñanza. Aquí tenéis en esta doctrina una base, un camino breve y seguro para retomar a vuestra patria. En la doctrina de la espiritualidad, si la comprendéis, cuánta luz tendréis en vuestros pensamientos, en las palabras y en las obras. No repitáis solamente con los labios que sois espiritualistas. Cuando verdaderamente lo seáis, no tendréis necesidad de pregonarlo. Para lograr esa elevación que os pone en comunicación con mi divinidad, ya no necesitáis estimular vuestros sentidos mediante la armonía de unas notas musicales, ni exaltaros ante la contemplación de ritos o de objetos materiales, porque a vuestro espíritu solo le estremece lo que es profundamente espiritual. Siempre que abráis vuestro corazón para elevar vuestro espíritu hacia mí, experimentáis esa sensación de paz que desciende del infinito. Si queréis que vuestros hermanos descubran que sois mis discípulos, daos a conocer por la nobleza de vuestro corazón. Dejad que la humildad se refleje en vuestros actos, que es el manso de corazón, lo que también de espíritu. El soberbio y vanidoso aparenta ser fuerte, mas en realidad es pobre de espíritu. Nada tenéis que temer del mundo por ser mis discípulos. No por ser humildes vais a ser indigentes. No confundáis la humildad del espíritu con la pobreza de la materia. No por ser espiritualistas vais a perder vuestros derechos humanos. Por el contrario, quien comprende y aplica su vida a la espiritualidad es dueño de cuanto le rodea y vive y goza con mayor intensidad que quien solo ve y palpa lo material. Hombres espiritualizados son los que van a ostentar dignamente el nombre de discípulos de Cristo en el tercer tiempo. Hombres que sepan dar a Dios lo que es del espíritu y al mundo lo que es de la materia. Hombres que hagan de todas las leyes una sola, que es la de amar a su Creador y amarle en sus semejantes. Un hombre preparado espiritualmente por mi doctrina estará capacitado para realizar obras sobrehumanas. De su espíritu y de su cuerpo emanará una luz, una potestad y una fuerza que le permitirá realizar lo que la inteligencia sola no es capaz de llevar a cabo. Sabed que los hombres por medio de la ciencia buscan también la comunicación con el más allá. Levantaos a dar testimonio de mi doctrina, si no queréis que ellos os despierten. El hombre de ciencia, que muchas veces ha negado mi existencia, escudriña la naturaleza en todas partes,
sondea la tierra, los mares, el espacio y cada descubrimiento que hace, habla el amor con que yo he formado la creación. Mucho tenéis que hablar para que mi luz llegue a todos vuestros hermanos y alcancen a comprender que todo lo creado, desde los átomos hasta los más grandes conjuntos de estrellas, están destinados a producir vida, sustento, bienestar y perfección. Así es, hermanos, pues esto es sacado del tomo de Humanidad, tomo 2, es precisamente lo que se llama ser espiritualista. Como lo dice mi padre, efectivamente hay muchos que son espiritualistas sin saberlo, pero ya llevan en su corazón la enseñanza, en su alma, en su espíritu. Y algunos que hemos tomado la doctrina, vamos preparándonos cada día para ser mejores. Como es en esta vida, debemos de aprender a ser mejores seres humanos, a darnos tal cual nuestro Maestro Jesús se dio, y a dar y a pensar sobre todo en el bienestar de los demás, y que de alguna manera, si vemos un dolor ajeno, ayudar a esa persona, sanar con las mejores palabras, con las mejores obras, su corazón, sanar todas esas cosas que han vivido y por ende sanarnos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Eso es ser espiritualista. Y bien lo dice el Maestro Jesús, no andar pregonando nada pregonar, simplemente con buenas obras es como todo se va a ir dando. Paco, muchas gracias por este tema tan importante. Así en este texto nos dice Dios que el espiritualista es el que sabe cambiar los defectos por cualidades. También nos dice que es aquel que sabe comunicarse con él de espíritu a espíritu, porque nosotros siempre hemos tenido un materialismo en nuestro culto hacia él, y él ya no quiere eso, que el espiritualista es aquel que sabe ser comprensivo, humilde, sencillo, noble y caritativo, y que es el que vive para mitigar el dolor ajeno, y que será reconocido más por sus actos que por sus palabras, ya que nos da una doctrina de amor. Por eso debemos comprender, sentir y practicar la espiritualidad. Que para lograr ser espiritualista es preciso renunciar a todo lo inútil, superfluo y malo. También nos dice que tenemos que hacer los méritos necesarios para llegar a la mayor altura de espiritualidad. Y que comprendamos que mientras no penetremos en la senda de la espiritualidad, la paz estará muy lejos de ser una realidad. Porque la espiritualidad traerá amistad y fraternidad entre las naciones. También nos dice que en todas sus lecciones encontraremos que a cada paso nos dice que alcancemos esa espiritualidad, que sin ella no les daremos a nuestros hermanos el testimonio que les debemos de dar. Que al llegar a ser espiritualistas, veremos que las tinieblas de nuestros pensamientos se apartan y serán iluminados con una bella luz, para que seamos como un espejo limpio ante la humanidad.
Así, en nuestros rostros se dibujará la alegría y la bondad para los demás. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Habrá quienes duden de vuestro testimonio y de que yo me haya comunicado por el entendimiento con el hombre. Habrá quienes al posar sus ojos sobre estos libros materiales que contienen mi palabra, duden de que sea obra divina, de que haya sido recibida por inspiración, y entonces todo lo atribuirán a vosotros, a los hombres, a la vanidad humana, porque hay desconfianza entre esta humanidad. Pero vosotros pasaréis sobre la desconfianza y sobre la incredulidad, sin juzgar a vuestros hermanos, sin violentaros por ello, sabiendo que después de la desconfianza y de la incredulidad, vendrá la fe por vuestros propios hechos. Dejad que vean vuestras obras, que vuestros testimonios sean de verdad llenos de luz, que no serán ni los libros ni vuestras palabras las que conviertan al mundo, sino vuestras buenas obras con las que selléis el testimonio de que yo estuve entre vosotros, de que yo vine sobre la nube a comunicarme por medio de mi rayo a través de un portavoz, de un hombre llamado así por mi Espíritu Divino. A vosotros os dejaré ir por todos los caminos del orbe, lo mismo que a vuestros hijos, discípulos también del Espíritu Santo, y los hijos de ellos llevarán mi simiente, y en verdad os digo que no pasarán 3 generaciones después de la vuestra en que no se haya conmovido hasta sus más profundas fibras esta humanidad. Ante el espiritualismo, ante la venida del Espíritu Santo, ante hechos extraordinarios, unos que he verificado entre vosotros y otros que reservados tengo para el mañana. Así vosotros iréis aboliendo el reinado del mal. Ese poder irá siendo quebrantado por vuestras obras de amor y de justicia. Cada hombre que sea convertido al espiritualismo será uno menos que pertenezca a aquel reinado. Pero si vosotros creéis que yo os doy la tarea o el cargo de vencer con vuestras obras de amor y de luz el ambiente del mal, en verdad os digo que no es el tiempo aún en que podáis vencerlo por completo. Todavía es más fuerte que vosotros. Pero no por estas palabras que os digo vayáis a ocultar vuestras armas y a dejar de esgrimirlas. No, mis hijos. Mirad que si vuestra espada no es todopoderosa, yo sí soy todopoderoso, y estoy en vuestra espada. Luchad contra las tentaciones. Descubrid las encrucijadas. Romped las redes y lazos tentadores. Descubridlos con vuestra intuición cuando se oculten detrás del velo del más allá. Descubridlas cuando se oculten entre los hombres o en las luchas de la tierra. Luchad siempre. Yo os digo, vosotros estaréis conmigo en esta contienda. Yo estoy en ella como un gran guerrero en contra de las tinieblas y de todo mal existente, y al final seré el que dé el último golpe y el que venza. El que os ayude y vosotros los que me ayudéis a vencer. El triunfo absoluto de la tentación y del mal no será vuestro en este tiempo, mi pueblo. Tendré yo que atar aquel poder por un tiempo, pero vuestros méritos serán tomados en cuenta para ello. Y ese tiempo en que aquel poder se encuentre atado, servirá para que el bien eche raíces en el corazón de los hombres, para que el bien en todas sus formas tome fuerza, y cuando fuerte en el bien el hombre se encuentre, cuando en la balanza de mi justicia el bien pese más que el mal, entonces sí la tentación en todas sus formas será desatada por un tiempo más, y ya en ese tiempo no será mi espada la que venza, sino vuestras propias armas. Yo solo vigilaré desde el infinito, porque vosotros tendréis la fuerza necesaria para vencer al adversario. La virtud en todas sus formas se habrá enseñoreado en este mundo, y la tentación no encontrará rincón ni puerta abierta ni cabida, y sus más grandes heladas, sus más grandes lazos, serán tendidos hasta el último elemento de aquel poder de tentación, y cuando su reinado sea quebrantado y dividido, entonces vendrá el principio de vuestro triunfo, y la tiniebla se convertirá en luz, el mal se convertirá en bien, y los perdidos serán hallados.
He aquí, este será el triunfo en vuestro espíritu. Y cuando elevéis vuestro cántico será el triunfo de la luz, de la justicia y del amor, porque vosotros no os iréis de este mundo fracasados, no os iréis derrotados por la tentación. No, mis hijos. Si durante un gran tiempo habéis caído y siguiereis cayendo ante esos lazos, llegará el día de vuestro triunfo, en que levantéis vuestra frente y miréis a vuestro Señor como sabe erguirse el soldado delante de su mandatario. Yo os preparo, pueblo, para las contiendas futuras. Quiero veros siempre triunfante en todas las luchas, pero no quiero que esos triunfos halaguen vuestro orgullo. No serán triunfos para vuestra vanidad, serán para mi reinado, serán para vuestra humildad espiritual, satisfacciones profundas, íntimas, que ni siquiera salgan a vuestra propia faz. Vuestras obras de amor y de caridad no serán publicadas. Entre vosotros no existirán los fariseos que hagan festines con la caridad hecha ante sus hermanos. Seréis aquellos que en el silencio hagáis el bien. Vivís ya en el tiempo del Espíritu Santo y vuestro espíritu se está desarrollando en todas sus potencias para hacer el bien por medio de ellas. Podréis dar no solamente los bienes que poseéis en la tierra, sino los que posee vuestra mente, corazón y espíritu. Lo que no podáis hacer con vuestra palabra, con vuestra persona material, hacedlo con la oración. Conversad conmigo, elevándoos a mí, y desde allí podréis ejecutar grandes obras de caridad y de amor. Mas cuando vuestra conciencia os diga que tenéis que despojaros de algo material para entregarlo al necesitado, no queráis sustituir aquella caridad con una oración. No queráis ocultar o disimular vuestro egoísmo con oraciones espirituales. No queráis que aquello que vosotros podéis hacer, lo haga el Padre. Dejad que vuestra conciencia os ordene y os dicte siempre en qué forma tenéis que entregar la caridad, y si en esa caridad va la necesidad de despojaros de algo vuestro, no le duela a vuestro corazón. Tended la mano, y miraréis la dicha en vuestro espíritu. Entonces presentirá vuestro corazón el gozo en vuestro Padre. Sed el espiritualista verdadero. Sed mi verdadero discípulo, oh pueblo. Entonces, todo lo que es espina, que es tropiezo y escollo en el camino, será llevadero y ligero. Ese fardo que por momentos pesa sobre vuestros hombros, inexplicablemente será liviano si meditáis y oráis. La explicación de ello la tendréis en vosotros mismos. Es que el espíritu se elevará y elevado es fuerte y hace fuerte a su carne. Por eso quiero que hagáis vida elevada, para que desde allí dominéis esta vida y vuestro espíritu luche y venza en todas las pruebas, para que desde allí se imponga a la carne a sus pasiones, a sus flaquezas y a sus miserias. Analizad mis lecciones y decidme si esta doctrina podrá encerrarse dentro de una de vuestras religiones. Os he revelado su carácter y su esencia universal, que no se concreta tan solo a porciones de la humanidad o a pueblos, sino que traspasa la órbita de vuestro mundo para abarcar el infinito con todas sus moradas, en donde como en este mundo habitan hijos de Dios. Mis nuevas revelaciones divinas sorprenderán en este tiempo al espíritu de la humanidad, aunque en verdad os digo que su extrañeza será injustificada, porque lo más natural es que el espíritu vaya recibiendo en su camino el fruto de su evolución. Todo lo que acontece en este tiempo, dicho y escrito, estaba por mis profetas. Buscad en aquellas escrituras y encontraréis la historia anticipada de todo lo que ahora estáis viendo en el mundo. Mas os digo que hay acontecimientos que están aún por venir y que no fueron anunciados en aquellos tiempos, porque esas profecías las tenía reservadas el Señor para darlas a conocer en este tiempo a través del entendimiento humano. ¿Creéis acaso que todo estaba ya pronosticado y que no volvería a haber profetas en la tierra? Comprended que yo he venido a revelaros muchas profecías que el mañana serán cumplidas, y lo he hecho por conducto de criaturas torpes de entendimiento y rudas de verbo,
para daros pruebas de mi poder. Esas profecías que han brotado por labios tan humildes, ya habéis visto cumplirse algunas, y la humanidad del mañana verá cumplirse hasta la última de ellas. Esta enseñanza es el camino de la vida eterna. Todo aquel que descubra en esta doctrina elevación y perfección, sabrá unirla a la que os enseñé cuando estuve en la tierra, porque su esencia es la misma. El conjunto de manifestaciones que habéis tenido en este tiempo será estudiado con sumo interés, y en ellas encontrará la humanidad las grandes verdades y las grandes revelaciones, porque nada es pequeño en mi obra. Tened confianza en que esta palabra os llevará por camino certero, porque si en aquel tiempo pasó Jesús, y muchos no lo sintieron, ahora debéis preparar vuestro corazón para que reciba la esencia que he traído a la humanidad. La promesa que hice a mis apóstoles de volver, la he cumplido, mas aún tengo muchas lecciones que daros a conocer. Yo no vengo a despertar fanatismo religioso entre los hombres. Mi doctrina está muy lejos de enseñar falsedades. Yo quiero enmienda, fe, caridad, espiritualidad. El fanatismo es venda de oscuridad, es pasión insana, es tiniebla. Velad para que esa mala simiente no penetre en vuestro corazón. Mirad que a veces el fanatismo tiene la apariencia del amor. Mi doctrina no viene a esclavizar a nadie. Viene solo a elevar vuestra vida dentro de lo humano y de lo espiritual. El que aspire a ser por sus obras verdadero hijo de Dios, no podrá reservar para sí todo cuanto de mí ha recibido. ¿Cuántos hay que teniendo muchos conocimientos aparecen ser como pozos de sabiduría y en realidad son por su egoísmo pozos de tiniebla? En mi doctrina os enseño a vivir de tal manera que aún en los trances más amargos debéis sentiros dichosos de existir, sabiéndoos hijos de Dios, y os enseño también a estimar cuanto os rodea para que vuestros goces sean sanos y verdaderos. Hay muchos hombres que juzgan fuera de época mi doctrina, mas es porque su materialidad no les permite descubrir el sentido eterno de mis lecciones. Mi ley es inmutable. Son los hombres los que pasan, con sus culturas, sus civilizaciones y sus leyes, quedando de todo ello solo lo que el Espíritu ha construido con sus obras de amor y caridad. Él es quien después de cada jornada, de cada prueba, al interrogar al arcano, contempla la piedra inconmovible de mi ley y el libro siempre abierto que contiene la doctrina del Espíritu. El mundo es valle de expiación en el que así como se peca, también se purifica. De cierto os digo que en el más allá es diferente a lo que en la tierra conocéis, porque el que llega a él envuelto en pecado e impurezas, tiene que sufrir dolores muy grandes, infinitamente más grandes que aquellos que sufrió como humano, porque ya en espíritu la conciencia se hace oír con más claridad por el Espíritu, el cual al encontrarse ante tanta pureza, quisiera desaparecer o por lo menos volver al mundo material que dejó, donde según él no se notaban sus múltiples imperfecciones. A todo esto os digo que todo lo que os rodea en la tierra no es menos puro que lo que existe en el reino espiritual, y que el que os parezca que aquí en la tierra sois menos impuros que en el más allá, es tan solo una creencia que proviene de la poca claridad con que juzgáis el bien y el mal cuando estáis en materia. Una de las razones por las que he venido a mostraros mi doctrina espiritual en este tiempo es la de ayudar a vuestro espíritu a elevarse hacia aquella vida que le espera, aprendiendo a someterse con mansedumbre a la purificación y a extraer del dolor y de las pruebas todo el provecho y la luz que ellas encierran, y para que desde aquí conozca hasta donde le sea permitido el camino que deberá recorrer. Ved cómo la vida en la tierra es la oportunidad preciosa para que el espíritu, cuando retorne, no tenga que avergonzarse de sus obras y de su pasado, para que no tropiece en aquel camino ni se confunda, creyendo ver tinieblas donde solo hay luz. El hombre de este tiempo está a punto de comprender las revelaciones espirituales,
Mi palabra ha llegado en el instante justo del despertar de esta humanidad. En los tiempos lejanos de vuestros balbuceos espirituales, recibisteis la ley divina grabada en piedra de acuerdo con vuestra escasa evolución. Pasaron los tiempos y aquella ley que había sido en la piedra se hizo carne humana en Jesús para hablaros de amor. Ahora estáis siendo preparados para que mi ley eterna la recibáis por inspiración del Espíritu. Allí en vuestra conciencia escribiré mi palabra en esta era. Oh párvulos humildes, que a falta de estudios en los libros de la tierra, habéis tenido la vida para recibir mi amor y llegar a comprender la finalidad de vuestro destino. Recibid mi caridad. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. El tema del día de ahora es muy importante. Es el espiritualista, el discípulo de Jesús el Cristo, el apóstol de Dios, el seguidor del espiritualismo en este tercer tiempo. Los textos están tomados de su tercer testamento dejado para toda la humanidad. Dios es el que habla en esta palabra y nos dice: Cristo se está comunicando a través del entendimiento humano para daros la enseñanza. Mas yo os digo que cuanto os ha entregado su palabra, ahí ha estado Jehová, el Padre y el Espíritu Santo. No busquéis en mi Espíritu Divino tres personas, sino un solo Espíritu Creador, un solo Padre, que ha venido a vosotros en tres tiempos y fases diferentes. Mosaísmo, cristianismo, espiritualismo, he ahí tres lecciones diferentes sobre una sola doctrina, la del amor. Ahora en su palabra nos dice sobre quién es el espiritualista, el apóstol de Cristo, los hijos de la luz. El espiritualista deberá ser reconocido por sus actos, los cuales, para que sean limpios, tendrán que haber sido dictados por la conciencia. Ninguna secta o religión de este tiempo tiene la comunicación de la palabra divina ni la presencia de los seres espirituales de luz enviados por mi voluntad. ¿Cómo podréis llamaros espiritualista mientras no sepáis lo que es un espíritu? El verdadero discípulo de esta obra es aquel que no hace alarde, aquel que en silencio va trabajando por la gloria de su Maestro, amando verdaderamente a todos sus hermanos. A mis buenos servidores podréis reconocerlos por su humildad. Todo aquel que sea espiritual en su manera de vivir y de rendirme culto es espiritualista. El espiritualista será reconocido por su palabra humilde y sencilla en su forma, pero profunda en su sentido. El espiritualista no buscará el bien propio, sino sabrá darse eternamente a los demás. No quiero que al espiritualista se les juzgue elocuente en su palabra y reprobable en sus actos. Debéis siempre confirmar vuestra fe y vuestras palabras con obras dignas. No serías espiritualista si dudases de la ley de la reencarnación, porque es un conocimiento fundamental. El espiritualista del mañana será reconocido no como el místico ni como el religioso que se aparta del mundo y de los hombres para poder orar, sino como aquel que sabe luchar y que aún en medio del torbellino sabe distinguir el camino de la verdad. Su palabra de profeta y de vidente anunciará lo que ha de ser. Él sabrá salvar al que está propenso a caer en el abismo. En verdad os digo que no seréis espiritualista tan solo por penetrar en estos recintos, sino por el amor que deis a vuestros hermanos. El espiritualista sabe que el omnipotente está en todo, que el mundo, el universo y el infinito están saturados de mi esencia y mi presencia. El espiritualista ha de ser el cristiano puro, el que reconoce y practica la doctrina de Cristo, el Divino Maestro.
Os he dado mi representación y os he dicho, el que cumpla como discípulo será semejante a su maestro. Sembrad amor, depositad la paz en los corazones, haced milagros, resucitad a la vida de la gracia a los muertos, a la verdad. ¿Sois espiritualista? Pues necesitáis demostrarlo en vuestro culto hacia Dios, en vuestra vida y en vuestras relaciones de los unos para con los otros. ¿Os decís espiritualista? Pues sedlo verdaderamente. No habléis de mi doctrina mientras hagáis todo lo contrario. El espiritualista no acumulará en abundancia los bienes materiales, pero procurará ser siempre rico de los tesoros del espíritu. No queráis ser espiritualistas solo por el nombre, sino de obras. Si habéis abrazado una doctrina cuya bandera es la espiritualidad y sus armas son la luz y el amor, de esas virtudes tenéis que dar prueba al mundo. ¿Qué es lo que debe de hacer el espiritualista para hacer triunfar la doctrina que practica en este tiempo de tragedias, de guerras y de dolor? Uniros entre vosotros y todos hacia mí, para que vuestra fuerza y vuestra luz pueda hacerse sentir sobre el mundo. La humildad del espiritualista tiene que ser real, no aparente. Sed el espiritualista verdadero, sed mi verdadero discípulo, oh pueblo. Entonces, todo lo que es tropiezo y escollo en el camino será llevadero y ligero. Sois espiritualistas porque yo os he enseñado a buscarme y amarme con vuestro espíritu. Cuando comprendáis mi enseñanza y la practiquéis, entonces seréis dignos de nombraros espiritualistas. Tiene algunos textos y palabras sobre los buenos espiritualistas. Y nos dice, el buen espiritualista será aquel que en la pobreza de bienes materiales se sienta señor y se sienta rico y feliz. También será buen espiritualista el que siendo dueño de riquezas materiales sepa emplearlas en buenos fines. Los buenos sembradores del espiritualismo jamás se distinguirán por algo exterior o material, ni hábitos, ni insignias, ni ninguna forma especial de hablar habrá en ellos. Todo será en sus actos sencillez y humildad. Los verdaderos predicadores del espiritualismo no serán notables por lo florido de su lenguaje, sino por la sabiduría y sencillez de su palabra. Quien haya alcanzado alguna espiritualidad por su perseverancia, evolución y amor a las lecciones del Padre, será espiritualista, aunque sus labios no lo digan. Yo quiero que seáis espiritualista por la práctica del bien, por el conocimiento de la esencia de la vida, por vuestro amor a los semejantes, por vuestro culto a Dios. El verdadero espiritualista será aquel que uniendo las leyes del espíritu a las de la materia, llegue a ser con ellas una norma de vida virtuosa, consciente y elevada. El discípulo de Jesús es aquel que subyuga con la palabra, que persuade y consuela, que levanta y resucita. El apóstol de Cristo no puede albergar egoísmo en su corazón, pensando solamente en sus propios sufrimientos o preocupaciones. Él desatiende lo suyo para pensar en los demás. Sobre los espiritualistas trinitarios marianos nos dice, Elías, como siervo incansable del Señor, reúne a los 144,000 nuevos discípulos, 12,000 hijos de cada tribu de este pueblo, para que reciban en su frente la señal que los marca como espiritualistas trinitarios marianos. Yo os presentaré ante la humanidad como mis servidores, como los espiritualistas trinitarios marianos del tercer tiempo. Los espiritualistas, porque seréis más espíritu que materia, los trinitarios, porque habéis recibido mi manifestación en 3 tiempos, marianos, porque amáis a María, vuestra Madre Universal. El Divino Maestro quiere que todos seamos sus discípulos. Y nos dice, sirva mi enseñanza y mi venida en este tiempo
para que mis nuevos discípulos, que quiero seáis todos vosotros, se conviertan en espíritus de consolación como su Maestro, y se levanten por los caminos de la tierra, realizando mi obra, sembrando mi amor, haciendo luz, llevando al corazón de los niños el amor y la comprensión, y entregaréis lo que yo os he confiado, y por medio de la inspiración tendréis una fuente inagotable de luz, de gracia, de amor y enseñanza para vuestros hermanos. Sobre el cumplimiento de los espiritualistas, su pueblo, el Israel por el Espíritu nos dice: discípulos, comprended que yo os envié al mundo para que amaseis a vuestros hermanos, derramando vuestra caridad, orando por ellos y viviendo para ellos. Cuidad de interpretar bien mis palabras y cumplir mis mandatos, y por vuestro cumplimiento yo detendré los elementos que destruyan la vida y la tranquilidad de vuestros hermanos y la propia vuestra. A vosotros os digo, pueblo, ¿en quién he dejado mi ley? ¿Acaso en manos de los pecadores empedernidos? La ley está en vuestras manos. ¿Quién es entonces responsable de que mis mandatos no estén cumpliéndose todavía? Israel. ¿Por qué no os habéis levantado a cumplir los mandatos que os he entregado? ¿Queréis que las tinieblas sigan cegando la pupila del hombre? ¿No sabéis que por vuestro conducto han de ser disipadas las tinieblas? Levantaos, pueblo, os dice el Padre, id y levantad al caído. Grandes fenómenos aparecerán ante vosotros. Los tiempos cambiarán, los inviernos serán crudos y la primavera no sabréis en qué tiempo llegará. Las aguas serán retenidas y no llegarán a vuestras tierras. Por lo tanto, preparaos, pueblo, porque se acerca el tiempo de caos entre vosotros, e Israel debe multiplicar su lucha. La paz estará entre vosotros, conservadla. Esta nación fue escogida por mí y no es mi voluntad que sea tocada, mas estad preparados, porque por vuestro cumplimiento espiritual ha de alcanzar esta nación y ha de recibir luz la humanidad. Pensad que vuestro espíritu es el mismo que en otros tiempos no dio cumplimiento a los mandatos del Padre y que ahora está ante una nueva oportunidad de redención. Vosotros, pueblo escogido, tenéis que guiar a la humanidad y velar por ella. Sois vosotros los que sin fanatismo hablaréis al mundo de la doctrina espiritualista. Y hermanos, se despide deseándonos que la paz sea con nosotros. Deseo que con estos textos que hemos sacado de su tercer testamento tengamos una visión más clara de lo que es y de lo que espera Él, que seamos los espiritualistas. Y ya sabemos que Él quiere que todos seamos espiritualistas y por medio de esta doctrina llegamos a Él. Bendiciones para todos los hermanos. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.